Muchos hombres creen que los pensamientos negativos son inevitables, que forman parte de su identidad, que deben aceptar esa voz interna que los debilita, los detiene y les hace dudar de sí mismos. Piensan que es normal vivir con miedo, con inseguridad, con comparaciones constantes, con la sensación de que no son suficientes. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que la mente no es un enemigo imposible de vencer. Es una herramienta poderosa que responde a aquello que usted decide alimentar. Un hombre no está condenado a sus pensamientos negativos. Está condicionado por ellos hasta que decide reemplazarlos. Usted no necesita esperar a sentirse bien para pensar mejor. Necesita pensar mejor para sentirse bien. Cada pensamiento que sostiene moldea su actitud, su energía, sus decisiones y su futuro. Si quiere transformar su vida, empiece por transformar la conversación interna que mantiene consigo mismo todos los días. La clave está en observar, corregir y dirigir su mente con intención. Porque cuando usted domina sus pensamientos, usted domina su vida. Y ese dominio puede empezar hoy. Eliminar los pensamientos negativos comienza con un acto de honestidad brutal. Reconocer cuánto control han tenido sobre tu vida. La mayoría de los hombres subestima el impacto de su diálogo interno. Creen que un pensamiento es solo un pensamiento, que no altera nada, que no cambia nada. Pero cada idea que sostienes, cada frase que repites en silencio, cada imagen mental que permites entrar, construye tu realidad emocional y tu comportamiento. Un pensamiento negativo no es inocente, siembra duda, debilita tu energía, distorsiona tu percepción de ti mismo y te hace actuar desde la inseguridad. Y cuando actúas desde la inseguridad, tomas decisiones que te alejan de la vida que quieres. Por eso, el primer paso para recuperar tu poder es aceptar que tu mente no puede seguir funcionando en piloto automático. Necesitas dirigirla con intención. Un pensamiento negativo no surge de la nada, es el resultado de patrones antiguos, de miedos no resueltos, de experiencias que te marcaron, de creencias que adoptaste sin cuestionar. Y mientras no observes esos patrones, seguirán apareciendo como reflejos automáticos que sabotean tu avance. Cuando un hombre dice, así soy yo, siempre pienso lo peor, lo que realmente está diciendo es, nunca he tomado control de mi mente, porque nadie nace pesimista. El pesimismo se aprende, se entrena sin querer, se refuerza con los años, se convierte en hábito. La buena noticia es que cualquier hábito mental puede deshacerse con conciencia y práctica. No importa qué tan negativo creas que eres, tu mente puede reprogramarse. Puede entrenarse para ver posibilidades en vez de obstáculos, para enfocarse en soluciones en vez de miedos, para despertar fortaleza en vez de duda. La verdadera trampa de los pensamientos negativos es que se sienten reales. No lo son, pero se sienten así. La mente crea sensaciones físicas, emociones y urgencias basadas en ideas que ni siquiera has cuestionado. Te dice que no eres capaz, y tu cuerpo lo cree. Te dice que vas a fracasar, y tu fuerza se apaga. Te dice que los demás te juzgan, y pierdes autenticidad. La mente negativa no necesita pruebas para sabotearte, solo necesita tu atención. Y aquí está el detalle más importante. Un pensamiento negativo solo tiene poder si tú se lo das. Si lo observas sin reaccionar, se debilita. Si lo cuestionas, se rompe. Si lo reemplazas, desaparece. El problema es que nadie nos enseñó a pensar con intención, solo a reaccionar. Por eso, la meta no es eliminar todos los pensamientos negativos de tu vida, sino impedir que decidan por ti. Empieza a notar cómo se disparan. Observa el tono. Escucha la frase exacta. Detecta el patrón. Hazte consciente de lo que tu mente te repite cuando estás cansado, cuando estás solo, cuando te enfrentas a algo nuevo. Cada pensamiento negativo revela la creencia que necesitas transformar. Si tu mente te dice no puedes, la creencia profunda es no valgo lo suficiente. Si te dice van a juzgarme, la creencia profunda es necesito aprobación para sentirme seguro. Si te dice va a salir mal, la creencia profunda es la vida está en mi contra. Ver el patrón es el inicio del cambio. Porque no puedes corregir lo que no puedes ver. Una vez que lo ves, ya no eres víctima de tu mente, te conviertes en su maestro. Y aquí empieza la transformación verdadera, cuando decides que ya no vas a permitir que tus pensamientos negativos definan tu comportamiento. Cuando eliges actuar desde propósito en lugar de miedo. Cuando dejas de obedecer la voz que te minimiza y comienzas a alimentar la que te fortalece. La vida cambia desde dentro hacia afuera. Y nada cambia más rápido tu realidad que el momento en el que decides pensar con intención, disciplina y poder, porque el hombre que domina su mente, domina su destino.
La mayoría de los pensamientos negativos no nacen de la realidad presente, sino de interpretaciones antiguas que llevas cargando por años. Tu mente, para protegerte, intenta adelantarse al dolor imaginando escenarios negativos, exagerando riesgos o repitiendo historias que ya no corresponden con la persona que eres hoy. Y sin darte cuenta empiezas a vivir en función de peligros que ya no existen, de posibilidades que nunca ocurren, de recuerdos que ya pasaron. Un pensamiento negativo te encierra en un mundo que solo existe en tu cabeza. Te convence de que no eres capaz, de que no mereces más, de que es mejor no intentar. Y cuando crees esa historia, actúas como si fuera verdad. Esa es la trampa más grande. Tu mente crea el miedo y luego usa ese miedo como prueba de que debiste haber tenido miedo. Romper ese ciclo requiere valentía. Requiere que te pares frente a tu propia mente y declares que ya no vas a aceptar todo lo que te dice como si fuera una autoridad absoluta. Un hombre que quiere eliminar pensamientos negativos debe entender primero cómo opera la mente. La mente busca patrones, busca coherencia, busca confirmar lo que ya cree. Si crees que no eres suficiente, tu mente buscará evidencia para sostener esa creencia. Ignorará tus logros, minimizará tu crecimiento, exagerará tus errores, no porque seas débil, sino porque tu mente quiere tener razón. Por eso, cambiar tus pensamientos no es un acto de magia. Es un acto de reeducación. Debes enseñarle a tu mente qué debe considerar verdadero. Debes darle nuevas referencias. Debes dirigirla hacia un estándar más alto. Y esa reeducación no ocurre en un día. Ocurre en cada pensamiento que decides no aceptar, en cada duda que eliges cuestionar, en cada crítica interna que transformas en un recordatorio de tu capacidad. Cada vez que corriges un pensamiento, estás debilitando un patrón viejo y fortaleciendo uno nuevo. Comienza por identificar el origen de tus pensamientos negativos. ¿Nacen del miedo al fracaso? ¿De experiencias pasadas? ¿De la opinión de otros? ¿De una falta de confianza en ti mismo? Ningún pensamiento aparece sin causa. Todos tienen raíces, y cuando descubres la raíz, ya no luchas contra la superficie, transformas el problema desde adentro. Pregúntate con honestidad, ¿este pensamiento es una advertencia real o solo un reflejo viejo? Muchas veces descubrirás que tu mente sigue reaccionando a versiones de ti que ya no existen. Sigues usando creencias que adoptaste cuando eras más joven, más inseguro, más vulnerable, pero ya no eres ese hombre. Has crecido, has aprendido, te has fortalecido. Tu mente solo necesita que le recuerdes eso. La siguiente etapa es desafiar tu pensamiento con evidencia real. Si tu mente te dice, no vas a poder, pregúntate, ¿qué pruebas tengo de eso? Si te dice, van a juzgarme, respóndete. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si lo hacen y no es relevante? Si te dice, ¿va a salir mal? Cuestiónala. ¿Y si sale bien? ¿Cuántas veces pensé que iba a salir mal y no ocurrió? La meta no es crear pensamientos positivos vacíos, sino crear pensamientos verdaderos, pensamientos basados en tu capacidad, en tu experiencia real, en tu potencial. La mente negativa opera por suposiciones, la mente disciplinada opera por claridad, y la claridad es poder. Toma en cuenta algo más profundo. Un pensamiento negativo no tiene fuerza propia. Necesita tu participación. Necesita que lo escuches, que lo creas, que lo aceptes. Cuando aprendes a observar un pensamiento sin involucrarte emocionalmente, este pierde su influencia. Si dices, estoy notando un pensamiento de duda, en lugar de decir, estoy dudando, ya creaste espacio. Te separaste de él. Te convertiste en el observador, no en la víctima. Ese es el principio del dominio mental. No se trata de eliminar la presencia del pensamiento, sino de eliminar su autoridad. Un pensamiento observado es un pensamiento debilitado. Un pensamiento cuestionado es un pensamiento expuesto. Un pensamiento reemplazado es un pensamiento que deja de regresar. Y aquí surge una verdad poderosa. Cada vez que eliges no obedecer un pensamiento negativo, construyes confianza en ti mismo. Cada vez que tomas acción a pesar de la duda, te fortaleces. Cada vez que te niegas a creer la voz que te minimiza, transformas tu identidad. No esperes a que tu mente se vuelva perfectamente positiva. Eso no existe. Lo que existe es el hombre que ha aprendido a dominar su diálogo interno. Ese hombre no elimina el pensamiento negativo, lo supera. Y lo supera porque ha entendido que su vida depende, no de lo que piensa, sino de lo que decide hacer con lo que piensa. Esa es la diferencia entre un hombre limitado por su mente y un hombre que la domina. La negatividad se alimenta del silencio.
Cada vez que permites que un pensamiento negativo se repita sin cuestionarlo, lo estás legitimando, le estás dando un espacio en tu identidad. La mente aprende por repetición, y si lo que más repites son dudas, miedos, críticas y escenarios pesimistas, no puedes sorprenderte de que tu actitud sea débil, tu energía sea baja y tus decisiones sean inseguras. Pero aquí está la clave. Del mismo modo que se entrena la negatividad, también se entrena la fortaleza mental. El pensamiento negativo no es una maldición. Es un hábito. Y como cualquier hábito, puede romperse. Pero para lograrlo necesitas reemplazarlo, no ignorarlo. La ignorancia fortalece al pensamiento negativo. La confrontación lo desarma. Cuando lo observas, cuando lo cuestionas, cuando te niegas a actuar en función de él, empieza a perder poder. No es inmediato, pero es inevitable. Uno de los mecanismos más peligrosos de los pensamientos negativos es que te hacen creer que eres tú quien piensa así por naturaleza, cuando en realidad solo estás reproduciendo patrones emocionales almacenados. La mente trabaja con memorias, con asociaciones, con experiencias que quedaron grabadas y que recicla cada vez que siente incertidumbre. Por eso muchas veces tu reacción no tiene que ver con lo que estás viviendo ahora, sino con lo que viviste antes. Pero la mente no distingue entre pasado y presente, solo reproduce lo que conoce. Aquí es donde debes intervenir. Cuando un pensamiento negativo aparezca, pregúntate, ¿esto es real o es un reflejo viejo? Esa pregunta te obliga a volver al presente, te obliga a ver la situación como es, no como tu mente cree que es. La mayoría de tus miedos no tienen fundamento actual, tienen historia. Y cuando te das cuenta de eso, el miedo se debilita. Empieza a entrenar un nuevo hábito. El hábito de responder en vez de reaccionar. La reacción es automática, la respuesta es consciente. Cuando reaccionas, la mente te controla. Cuando respondes, tú controlas a la mente. Esto requiere pausa, observación y práctica. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo, antes de creerlo, toma una respiración y míralo como si fuera una frase escrita en una pantalla. Esa distancia cambia todo. Te permite analizarlo sin absorberlo, evaluarlo sin identificarse con él. Y desde esa distancia puedes hacer algo que tu yo del pasado nunca hacía: elegir. Elegir si ese pensamiento merece atención o si debe ser descartado. Esta elección repetida transforma tu vida más que cualquier técnica motivacional, porque la mente deja de ser un tirano y se convierte en una herramienta. Otro aspecto fundamental es entender que tu mente está entrenada para enfocarse en lo negativo, porque lo percibe como amenaza. Es un mecanismo de supervivencia, no un defecto personal. Pero hoy, la mayoría de tus amenazas no son físicas, son emocionales. Y la mente no sabe diferenciarlas. Por eso sobrereacciona. Por eso exagera. Por eso crea historias catastróficas en situaciones simples. Tu tarea es enseñarle a tu mente que ya no necesitas vivir en estado de alerta, y eso se logra con repetición consciente. Si cada vez que aparece un pensamiento negativo eliges responder con calma, claridad y firmeza, tu mente aprende que no hay peligro real. Aprende que no debe activar ansiedad. Aprende que puede relajarse. Esto no ocurre en un día, pero ocurre. La mente es maleable, moldeable y reprogramable. Esa es tu ventaja. Empieza a reemplazar lo negativo con lo funcional. No se trata de decirte frases vacías como todo estará bien, sino de decirte frases que construyen tu identidad. Puedo manejar esto. Tengo control sobre mi conducta. Soy capaz de mejorar cada día. No necesito creer todo lo que pienso. Estas afirmaciones no son deseos, son decisiones. Le indican a tu mente qué camino tomar, qué narrativa sostener y qué creencia reforzar. Cada vez que eliges una afirmación de poder sobre un pensamiento de debilidad, estás reescribiendo tu sistema interno. Estás creando una identidad más fuerte, más estable y más libre. Recuerda algo esencial: los pensamientos negativos no desaparecen por completo. Lo que desaparece es su influencia sobre ti. Lo que desaparece es su capacidad de frenarte. Lo que desaparece es la autoridad que antes les dabas. La meta no es tener una mente perfectamente silenciosa, es tener una mente que te obedece. Una mente que reconoce quién manda. Una mente que sabe que tú decides qué pensamientos crecen y cuáles mueren. Esa es la verdadera libertad. No eliminar la oscuridad, sino aprender a caminar en medio de ella con luz propia. La transformación real comienza cuando entiendes que tus pensamientos no solo afectan cómo te sientes, sino también quién te estás convirtiendo. Todo pensamiento repetido se convierte en una creencia, y toda creencia repetida se convierte en una identidad.
Si repites pensamientos de duda, te vuelves un hombre inseguro. Si repites pensamientos de incapacidad, te vuelves un hombre limitado. Si repites pensamientos de miedo, te vuelves un hombre que evita su propio potencial. Pero si empiezas a repetir pensamientos de fortaleza, de claridad, de propósito, de autodisciplina, algo dentro de ti cambia. Dejas de verte como alguien atrapado en su mente y comienzas a verte como alguien capaz de dirigirla, y cuando tu identidad cambia, tu destino también. Eliminar pensamientos negativos no se trata solo de sentir paz. Se trata de construir una versión de ti que está preparada para conquistar su vida. Para lograr esto debes entrenar a tu mente todos los días, no solo cuando te sientes mal. La disciplina mental es como un músculo. Se fortalece con repetición. Cada mañana, antes de que la vida te presente ruido, presión o incertidumbre, dirige tu mente. Decide qué tipo de pensamiento vas a sostener. Pregúntate, ¿qué necesito pensar hoy para actuar como el hombre que quiero ser? Esta pregunta te coloca en posición de control. No estás reaccionando al día, estás diseñándolo. Y cuando diseñas tu mentalidad desde temprano, los pensamientos negativos pierden ventaja. La mente sin dirección se llena de duda. La mente dirigida se llena de certeza. No esperes a que el día te controle para empezar a corregirte. Empieza tú controlando el día. Aquí es donde muchos fallan. Creen que porque los pensamientos negativos regresan, significa que están retrocediendo. No es así. El regreso del pensamiento negativo es parte natural del proceso. Lo importante no es que aparezca, sino cómo respondes cuando aparece. Si lo observas, lo cuestionas y lo reemplazas, tu mente aprende. Si lo obedeces, lo refuerzas. Cada vez que eliges conscientemente no creer un pensamiento negativo, estás debilitando un patrón que tal vez llevabas reforzando durante años. Y cada vez que eliges un pensamiento de poder, estás fortaleciendo una identidad que tal vez nunca habías permitido nacer. Esta batalla no se gana en un día, pero cada día ganas un poco más. Y si estás aquí comprometido con cambiar tu mente, con elevar tu identidad y reclamar tu poder interno, quiero recordarte algo importante. No camines este proceso solo. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu mentalidad todos los días con contenido que te mantenga en el camino correcto, porque tu mente necesita repetición constante para formar nuevos patrones. Y ahora quiero que escribas en los comentarios la frase que sellará tu compromiso con esta transformación. Mis pensamientos me obedecen, no me controlan. Esta frase no es solo un mensaje público, es una declaración interna, es el inicio de un nuevo estándar mental. Cuando empiezas a vivir bajo este estándar, te vuelves más consciente de la historia que te cuentas y del tipo de hombre que estás construyendo. Ya no actúas desde la duda, sino desde la intención. Ya no te detienes por miedo, sino que avanzas con estrategia. Ya no buscas eliminar cada pensamiento negativo, sino que te vuelves maestro de tu respuesta emocional. Esa es la diferencia entre un hombre controlado por su mente y un hombre que controla su mente. Cuando logras esta maestría, tu vida cambia de manera irreversible, porque el hombre que domina su diálogo interno domina su comportamiento, y el hombre que domina su comportamiento domina su destino. Cada pensamiento que eliges alimentar te acerca más al hombre que quieres ser, cada pensamiento que rechazas te libera de quien fuiste, y cada pensamiento que transformas te convierte en un creador consciente de tu propia vida. Los pensamientos negativos pierden poder cuando aprendes a sustituirlos por acciones concretas. La mente puede debatir eternamente, inventar problemas, exagerar riesgos, pero el cuerpo no miente. Cuando actúas aún con miedo, tu mente se reorganiza. La acción es una forma de reprogramación. Si la mente te dice no puedes, pero tú lo haces de todos modos, la mente se ve obligada a actualizar su narrativa. Si la mente te dice no eres suficiente, pero completas una tarea difícil, la evidencia contradice al pensamiento. Cada acción intencional es una corrección interna. Por eso, uno de los pasos más poderosos para eliminar pensamientos negativos es moverte, actuar, avanzar. No importa si el paso es pequeño, importa que sea firme. La mente obedece al comportamiento y se alinea con él. ¿Quieres cambiar tu diálogo interno? Cambia tu conducta externa. A medida que avanzas, notarás un fenómeno interesante. Los pensamientos negativos se vuelven más ruidosos cuando estás a punto de dar un salto importante en tu vida. Esto no significa que estés retrocediendo, significa que estás creciendo. Cuando te acercas a un cambio real, la mente activa sus viejos mecanismos de defensa. Te dice que te detengas, que te protejas, que mantengas lo conocido. No lo hace por maldad, lo hace porque interpreta a lo desconocido como peligro. Tu tarea es recordarle que no eres el hombre que solías ser, que ahora eres más fuerte, más disciplinado, más consciente, que estás eligiendo avanzar porque sabes que la mayor amenaza no es el fracaso, sino quedarte igual.
Esta comprensión te permitirá caminar hacia adelante incluso cuando la duda se intensifique. Empieza a crear un sistema que debilite tus pensamientos negativos desde el inicio del día. Lo que haces en la primera hora después de despertar determina la calidad de tu mente por el resto del día. Si comienzas con caos, distracción o comparación, tu mente estará vulnerable. Pero si comienzas con intención, con silencio, con afirmaciones claras, con visión, con gratitud, tu mente se fortalece. Dedica unos minutos a recordarte quién eres, qué quieres construir y qué pensamientos vas a sostener. Visualiza al hombre que quieres ser y actúa como él. Esta práctica no es fantasía, es entrenamiento neurológico. Estás condicionando a tu mente a enfocarse en fuerza, propósito y progreso. Estás creando una base emocional estable para enfrentar el día. La mente que se estructura temprano, se mantiene firme durante horas. Y si has llegado hasta aquí, quiero que tomes un compromiso más profundo contigo mismo. Suscríbete para seguir reforzando tu mentalidad cada día. Rodéate de mensajes que te eleven, que te recuerden tu poder y que mantengan tu enfoque en lo que realmente importa. Y ahora escribe en los comentarios la frase que marcará tu siguiente nivel de control mental. Hoy decido qué pensamientos entran y cuáles no. Esta frase es un decreto. Es una instrucción directa a tu mente. Es la afirmación de que tú eres quien elige, no tus miedos, no tus dudas, no tus patrones viejos. Cuando tomas control de esta manera, algo profundo cambia en tu identidad. Dejas de ser un hombre dominado por impulsos mentales y te conviertes en un arquitecto consciente de tu realidad interna. Empiezas a notar que tu ambiente emocional ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de la calidad de tus pensamientos. Aprendes a proteger tu paz, no huyendo del mundo, sino administrando lo que permites que viva dentro de tu mente. Y cuanto más desarrollas esta habilidad, más aumenta tu poder personal. Porque un hombre que puede dirigir sus pensamientos puede dirigir sus acciones. Y un hombre que puede dirigir sus acciones puede dirigir su destino. La eliminación de pensamientos negativos no es un acto aislado, es un estilo de vida. Una práctica diaria que te convierte en un hombre más fuerte, más presente y más dueño de sí mismo. La mente negativa siempre intenta mantenerte atado a versiones antiguas de ti mismo. Te recuerda tus errores, exagera tus fallas, repite tus peores momentos como si fueran verdades permanentes. Pero esas memorias no regresan para castigarte, regresan porque tu mente necesita actualizarse. Cada vez que aparece un pensamiento negativo basado en el pasado, es una invitación a demostrarle a tu mente que ya no eres ese hombre, que ya creciste, que ya aprendiste, que ya avanzaste. La mente no evoluciona sola, evoluciona cuando tú respondes de manera distinta a como lo hacías antes. Si antes te paralizabas ante la duda y ahora actúas, tu mente aprende. Si antes te hundías en la culpa y ahora te perdonas, tu mente aprende. Si antes te asustabas con el qué dirán y ahora tomas decisiones con firmeza, tu mente aprende. La eliminación de pensamientos negativos es en realidad un proceso de actualización personal. Uno de los cambios más profundos ocurre cuando dejas de luchar contra tus pensamientos y empiezas a comprenderlos. Muchas personas creen que eliminar pensamientos negativos significa bloquearlos, reprimirlos o ignorarlos. Pero eso solo los hace más fuertes. Lo que resistes, persiste. Lo que observas, se disuelve. Tu tarea no es eliminar la aparición del pensamiento, sino eliminar la reacción automática que antes te controlaba. Un pensamiento negativo aparece y tú ya no te quiebras. Aparece y tú ya no lo crees. Aparece y tú lo ves como un eco del pasado, no como una profecía del futuro. Cuando logras esta separación entre tú y tu pensamiento, recuperas el poder que habías entregado sin darte cuenta. Te conviertes en quien decide qué pensamientos alimenta y cuáles deja morir. Es aquí donde desarrollas la habilidad más importante: reinterpretar. La mente negativa ve amenaza en todo, pero tú puedes reinterpretar esa amenaza como información. Si piensas voy a fracasar, no lo tomes como verdad. Tómalo como señal de que necesitas preparar mejor tu estrategia. Si piensas no soy suficiente, úsalo como recordatorio de que debes reforzar tu autoestima, no como sentencia. Si piensas nadie me apoya, míralo como oportunidad para volverte más autosuficiente emocionalmente. Esta capacidad de reinterpretar te convierte en un hombre resiliente, estratégico, capaz de mantenerse en control incluso en escenarios difíciles. La diferencia entre un hombre dominado por su mente y un hombre que domina su mente no está en lo que piensan, sino en lo que hacen con lo que piensan. Adicionalmente, debes crear espacios internos de silencio. El ruido mental es un síntoma de agotamiento emocional. Los pensamientos negativos se multiplican cuando nunca descansas, cuando siempre estás reaccionando, cuando nunca te detienes a escuchar tu propia respiración.
Dedica momentos del día para pausar, cerrar los ojos, respirar profundamente y permitir que la mente se acomode. El silencio es el terreno donde la claridad crece. Un hombre que no crea silencio interno vive atrapado en la confusión. Un hombre que lo practica encuentra dirección incluso en medio del caos. No necesitas meditar durante horas, necesitas momentos breves de presencia que te recuerden que tú estás al mando. Y observa cómo, poco a poco, tus pensamientos negativos se vuelven menos intensos, menos frecuentes y menos convincentes. No porque desaparecieron mágicamente, sino porque tú cambiaste primero. Ahora eres un observador más sabio, un estratega más consciente, un hombre más dueño de sí mismo. Has aprendido a dirigir tu atención hacia pensamientos que te construyen, hacia visiones que te impulsan, hacia decisiones que te fortalecen. Y cuando tu atención cambia, tu vida cambia. La mente siempre sigue a la atención. Si enfocas tu atención en miedo, vives limitado. Si la enfocas en propósito, vives con poder. Has llegado al punto donde ya no eres prisionero de tus pensamientos, sino el arquitecto de ellos. Y eso te da una libertad que muy pocos hombres llegan a experimentar en su vida. Cuando empiezas a comprender el origen de tus pensamientos negativos, también descubres algo sorprendente. Muchos de ellos no son tuyos. No nacieron de tu esencia, sino de comentarios, críticas, experiencias y voces externas que absorbiste cuando eras más vulnerable. Tal vez alguien te dijo que no era suficiente, y tu mente lo guardó como un hecho. Tal vez fallaste una vez, y tu mente lo convirtió en una identidad. Tal vez te rechazaron, y tu mente interpretó que no merecías más. Y sin darte cuenta empezaste a repetir esas narrativas como si fueran verdades absolutas. Pero no lo son. Ningún pensamiento negativo que te debilita proviene de tu grandeza, proviene del miedo. Por eso, eliminar pensamientos negativos también implica deshacerte de voces que nunca debiste adoptar. Es un acto de liberación interna, un proceso de limpiar tu mente de creencias ajenas para escuchar por fin tu verdadera voz. Aquí es donde la conciencia se vuelve tu mayor aliada, cuando empiezas a observar tus pensamientos como un flujo constante de frases que solo cobran fuerza si las aceptas. Todo cambia. Ya no eres el pensamiento, eres la conciencia que lo observa. Y esa conciencia es más fuerte que cualquier duda, cualquier miedo, cualquier recuerdo doloroso. La conciencia es el espacio donde puedes reinterpretar, corregir y transformar. Cuando dices internamente, estoy teniendo un pensamiento negativo, pero no es una instrucción, es solo un pensamiento, recuperas control. Cuando añades, puedo elegir no creerlo, recuperas poder. Y cuando lo reemplazas por una idea más funcional, recuperas libertad. Este es el entrenamiento que separa a un hombre impulsado por sus emociones de un hombre guiado por claridad. Otra habilidad que debes desarrollar es aprender a dirigir tu mente hacia lo que sí puedes controlar. Los pensamientos negativos prosperan en territorios donde no tienes dominio, en lo que puede pasar, en lo que piensan otros, en lo que no puedes cambiar del pasado. Cada vez que tu mente se dirige hacia lo incontrolable, la negatividad encuentra alimento. Pero cuando llevas tu atención al presente, al esfuerzo, a la acción, al aquí y ahora, la negatividad pierde terreno. Pregúntate constantemente, ¿puedo controlar esto o no? Si no puedes, suéltalo. Si puedes, actúa. Esta pregunta destruye cientos de pensamientos inútiles que antes te drenaban energía. Te devuelve enfoque, estabilidad y poder. También es fundamental que analices el entorno mental que consumes diariamente. La mente no crea de la nada, replica lo que absorbe. Si te rodeas de personas negativas, conversaciones vacías, noticias pesimistas o contenido que alimenta miedo, no puedes exigirle a tu mente que piense con claridad. Estás programándola para lo contrario. Pero cuando eliges conscientemente rodearte de mensajes de crecimiento, disciplina, propósito, inspiración y fortaleza, tu mente empieza a operar en otro nivel. No porque la negatividad desaparezca, sino porque tu mente ya no se aferra a ella. La reemplaza por ideas más constructivas. El ambiente moldea tu mente moldea tu vida. Por eso, elige con precisión lo que permites que habite tu atención. Comienza a entender algo profundo. Tu mente nunca quiso lastimarte, solo quería protegerte. Pero ahora tú sabes más que antes. Tú tienes herramientas, visión, madurez. Tú puedes enseñarle a tu mente cómo apoyarte, no cómo sabotearte. El pensamiento negativo tiene raíces antiguas. Tu nueva identidad tiene raíces más fuertes. Y mientras más actúes desde esta identidad, más débil se vuelve el viejo patrón. Esta es la evolución que estás viviendo. Pasar de ser un hombre controlado por pensamientos automáticos a ser un hombre que elige sus pensamientos con intención. Un hombre que sabe que su mente es poderosa, pero que su voluntad lo es aún más. Y cuando un hombre llega a este punto, la negatividad ya no define su vida.
solo aparece como un eco que él sabe cómo disipar. Porque ahora su enfoque, su atención y su identidad están alineados con algo más grande que el miedo. Están alineados con su propósito. Cuando empiezas a dominar tu diálogo interno, descubres una fuerza que antes estaba escondida detrás del ruido mental, la capacidad de elegir. Elegir qué pensar, elegir qué creer, elegir qué interpretar. Antes, reaccionabas automáticamente. Dabas por hecho lo que tu mente te decía, permitías que cualquier pensamiento definiera tu estado emocional. Pero ahora, con entrenamiento y conciencia, comienzas a notar algo poderoso. No todos tus pensamientos merecen tu atención. Algunos son solo residuos de miedo, impulsos viejos, hábitos mentales que ya no representan quién eres hoy, y cuando aprendes a distinguir entre lo que eres y lo que piensas, recuperas el control. La negatividad pierde su autoridad. Tu mente deja de empujarte y empieza a acompañarte. Tus pensamientos dejan de sabotearte y comienzan a obedecerte. Este es el inicio de una transformación profunda. Pero eliminar pensamientos negativos también implica aprender a sostener pensamientos fuertes. Una mente sin dirección se llena de duda. Una mente dirigida se llena de propósito. Si no decides qué pensar, el miedo decidirá por ti. Por eso debes cultivar pensamientos que fortalezcan tu identidad diariamente. No se trata de repetirte frases vacías, sino de recordarte verdades que has olvidado, que eres capaz, que eres resiliente, que puedes mejorar, que has superado cosas que antes parecían imposibles. La negatividad siempre intentará traer a tu mente todo lo que podría salir mal. Tú debes recordarle todo lo que ya has logrado. Esa memoria selectiva es parte del entrenamiento. Tu mente se vuelve más fuerte cuando la alimentas, no con ilusión, sino con evidencia real de tu crecimiento. Y aquí entra en juego un principio esencial: la mente sigue a la acción. Si quieres eliminar pensamientos negativos, no puedes quedarte solo en el terreno mental, debes actuar de maneras que contradigan esos pensamientos. Si la mente te dice, no eres disciplinado, levántate temprano. Si la mente te dice, no eres suficiente, termina una tarea que has pospuesto. Si la mente te dice, vas a fallar, da un paso más. La acción rompe la narrativa negativa porque le muestra a la mente que su historia ya no coincide con la realidad. Con cada acción que contradice al miedo, estás reescribiendo tu identidad. Estás demostrando que eres más fuerte que tus pensamientos débiles. Estás creando un yo más firme, más confiado, más capaz de sostener grandes metas. También debes entender que la negatividad se fortalece en el vacío. Cuando no tienes una meta clara, una dirección concreta o un propósito definido, la mente se llena de ruido. Se enfoca en lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que aún no logras. Pero cuando sabes hacia dónde vas, tu mente tiene menos espacio para la duda. Las metas claras reducen la negatividad porque le dan a tu mente una tarea: avanzar. Y una mente ocupada en progresar tiene menos espacio para sabotear. Por eso, cada vez que sientas que la negatividad te invade, pregúntate: ¿estoy actuando desde propósito o desde vacío? La respuesta te mostrará si necesitas más dirección o más disciplina. Y mientras todo esto sucede, empiezas a notar un cambio en tu relación contigo mismo. Te vuelves más paciente con tus procesos, más firme con tus límites, más consciente de tus estados internos. Ya no te castigas por tener pensamientos negativos, entiendes que son parte natural de la mente humana, pero ahora sabes cómo manejarlos, cómo transformarlos, cómo dominar su influencia. Y ese dominio crea una paz interna que no depende de circunstancias externas, sino de tu fuerza interna. Es una tranquilidad que nace de la certeza de que puedes manejar lo que piensas. Una seguridad que no proviene del control absoluto, sino del control suficiente. Y llega un día, casi sin darte cuenta, en el que te descubres respondiendo a la vida de una forma distinta. Algo que antes te habría generado ansiedad ahora te genera enfoque. Algo que antes te habría paralizado ahora te impulsa. Algo que antes te habría hecho dudar ahora te hace actuar. Ese es el indicador más claro de que ya no eres el hombre que vivía atrapado en pensamientos que lo debilitaban. Ahora eres el hombre que reconoce su mente, que entiende su poder y que sabe dirigirlo. La negatividad ya no tiene el mismo terreno donde crecer. Y cuando un hombre logra eso, su vida cambia desde la raíz, porque quien domina su mente, domina su destino. La mente negativa tiene una característica peligrosa: te hace creer que siempre estará ahí, que nunca podrás liberarte de ella, que forma parte esencial de tu identidad. Pero cuando avanzas lo suficiente en este proceso, empiezas a notar que la negatividad no es una presencia permanente, sino un visitante ocasional. No eres tú, es un hábito. Y un hábito puede romperse.
Comienzas a experimentar momentos de claridad mental que antes no tenías. Momentos donde respondes con calma, donde eliges pensamientos más fuertes, donde te sorprendes actuando con una estabilidad emocional que jamás habías sentido. Esa sensación es el primer indicio de que el dominio mental ya no es una idea, está convirtiéndose en tu realidad. La negatividad sigue apareciendo, pero ya no manda, ya no dicta tu día, ya no condiciona tu autoestima, ya no escribe tu historia. En esta etapa ocurre algo aún más profundo. Te das cuenta de que la negatividad ya no te detiene porque tú dejaste de creerle. Antes confiabas más en tus miedos que en tus capacidades. Ahora confías más en tu disciplina que en tus dudas. Antes tu mente te decía no puedes y tú te paralizabas. Ahora te dice lo mismo y tú avanzas igual. Esa es la victoria silenciosa que cambia toda tu vida. La acción vence al pensamiento. Una vez que pruebas que puedes actuar sin sentirte perfecto, sin sentirte listo y sin sentirte invencible, descubres que la fuerza nunca estuvo en tus emociones, sino en tu decisión. Y esa decisión crea una identidad indestructible. La mente negativa pierde poder cuando se da cuenta de que ya no te manipula, que ya no controla tus hábitos, que ya no determina tu conducta, que ahora tú eliges, tú decides, tú lideras. Aquí también empiezas a notar que tu autoestima se reconstruye desde un lugar nuevo. Ya no se basa en elogios, validación o logros externos, se basa en la manera en la que te tratas a ti mismo, en la calidad de tus pensamientos, en la firmeza de tus respuestas, en la capacidad que ahora tienes para sostenerte incluso en días complicados. Te das cuenta de que amarte no es repetirte frases bonitas, sino dejar de permitir pensamientos que te degradan, es defender tu paz como algo sagrado, es hablarte con respeto, incluso cuando fallas. Es entender que la voz que te acompaña toda la vida es la tuya. Y tú decides si será una voz que te destruye o una voz que te construye. Cuando empiezas a tratarte como un hombre que merece grandeza, tu mente comienza a obedecer esa visión. Y llega un punto aún más revelador. Te vuelves capaz de ver los pensamientos negativos de otros sin absorberlos. Ya no te contaminas con pesimismo ajeno, ya no te hundes en conversaciones que drenan tu energía, ya no te afectan críticas que antes te derrumbaban. Te vuelves emocionalmente impermeable. No frío, no distante, sino fuerte. Tu mente ya no toma prestado el miedo de los demás porque ahora opera con estándares internos más altos. Sabes que la negatividad no es una verdad universal, es una percepción individual, y tú has elegido una percepción distinta. La visión que sostienes sobre ti, sobre la vida y sobre tus posibilidades se vuelve más poderosa que cualquier comentario externo. Ese es el verdadero escudo mental. Finalmente aparece la calma más transformadora, la paz que nace de saber que puedes manejar cualquier pensamiento que aparezca. Ya no necesitas que la mente esté perfecta para vivir bien. Sabes que algunos días serán más ruidosos, otros más pesados, otros más claros, pero nada de eso te desequilibra porque entendiste el principio que define a los hombres fuertes. No necesitas controlar cada pensamiento, solo necesitas controlar tu respuesta. Y tú ya sabes responder, ya sabes respirar, ya sabes dirigir, ya sabes reemplazar, ya sabes avanzar. Esa sabiduría interna te convierte en alguien estable en un mundo caótico, en alguien firme en medio de la incertidumbre, en alguien capaz de tomar decisiones desde claridad en lugar de miedo. Cuando un hombre llega a este punto, su vida entera cambia de dirección. Porque la mente ya no es un terreno hostil, sino un entorno entrenado. Ya no es una fuente de sufrimiento, sino un instrumento de poder. Ya no es un enemigo silencioso, sino un aliado consciente. Y cuando la mente se convierte en aliada, no hay límite real para lo que puedes construir. No hay meta demasiado grande, no hay sueño demasiado alto, no hay circunstancia que pueda superar a un hombre que domina su mundo interno, porque la realidad siempre termina reflejando la calidad de tus pensamientos. Y tú finalmente has aprendido a pensar como un hombre fuerte. Llegar a la última etapa de este proceso significa comprender una verdad que muchos hombres nunca descubren. Tus pensamientos no solo moldean tu estado emocional, moldean tu destino. Durante años quizá viviste bajo el dominio de una mente que te hacía dudar, que exageraba tus fallas, que minimizaba tus capacidades. Pensabas que esa voz interna era parte de ti, que estabas condenado a escucharla para siempre. Pero ahora, después de recorrer este camino, después de cuestionar, resistir, reemplazar, actuar y fortalecerte, puedes ver con una claridad nueva que aquella voz nunca fue tu esencia, fue una programación antigua. Y lo más poderoso es esto. Si un pensamiento puede ser aprendido, también puede ser desaprendido. Si una narrativa puede limitarte, otra narrativa puede liberarte. Si la mente pudo ser tu prisión, también puede ser tu herramienta más poderosa.
El hombre que entiende esto deja de vivir a merced de su diálogo interno y comienza a crear su propio camino con intención absoluta. El dominio mental no significa eliminar toda negatividad de tu vida. Significa que ninguna negatividad puede gobernarte. Significa que sabes quién eres incluso cuando tu mente intenta confundirte. Significa que ya no te defines por momentos de duda porque has construido suficiente fortaleza interna para atravesarlos sin quebrarte. Significa que reconoces que tu valor no cambia por tus pensamientos, sino por tus decisiones. Y tus decisiones ahora ya no nacen de miedo, sino de claridad. Un hombre verdaderamente fuerte no es aquel que jamás siente pensamientos débiles, sino aquel que jamás se entrega a ellos. Tú has demostrado que eres capaz de ver un pensamiento negativo sin permitir que determine tu conducta. Esa habilidad te acompañará toda la vida, y nadie puede arrebatártela. Ahora entiendes que tu mente responde a quien tú decides ser. Si actúas como un hombre débil, tus pensamientos se volverán débiles. Si actúas como un hombre fuerte, tu mente se fortalecerá. La identidad dirige la mente, y no al revés. Por eso, el paso final de este proceso no es controlar tus pensamientos. Es convertirte en el tipo de hombre que inspira pensamientos poderosos. Un hombre disciplinado, un hombre estable, un hombre que sabe hacia dónde va. Tus pensamientos ya no son un obstáculo, son una herramienta. Ya no son un ruido que te confunde, son un sistema que tú diriges. Y cuando entiendes que tu mente trabaja para ti, no contra ti, experimentas una libertad que muy pocos conocen. La libertad de elegir tu perspectiva, tu interpretación, tu reacción y, en última instancia, tu vida. En esta etapa también descubres que la verdadera fortaleza mental no es rigidez, sino flexibilidad. No es evitar emociones difíciles, sino saber sostenerlas sin perder claridad. No es negar la existencia de pensamientos negativos, sino permitir que aparezcan sin perder tu dirección. La mente madura no busca silencio absoluto, busca equilibrio. Y tú lo has construido a través de cada ejercicio de conciencia, cada momento de introspección, cada decisión en la que elegiste no obedecer al miedo. El hombre que eres hoy no solo piensa distinto, vive distinto. No solo responde distinto, interpreta distinto. No solo avanza distinto, se relaciona consigo mismo con un nivel de respeto que transforma todo a su alrededor. Tu paz interna ya no es frágil. Ahora es tu terreno firme. Y así llegas al entendimiento final. Un pensamiento negativo no es el fin de nada. Es la prueba de que sigues vivo, creciendo y transformándote. Es un recordatorio de que tienes elección, de que tienes control, de que tienes poder. Y ese poder, ahora lo sabes, no se encuentra en eliminar el pensamiento, sino en elegir qué hacer con él. La diferencia entre el hombre que vive limitado y el hombre que vive libre está en una sola decisión. ¿A qué pensamiento decides darle tu energía? Tú has aprendido a darle tu energía a pensamientos que te construyen, que te impulsan, que te hacen más fuerte. Y mientras sigas haciéndolo, tu vida seguirá expandiéndose en la dirección correcta. Porque un hombre que domina su mente no necesita suerte, crea su camino. No necesita aprobación, crea su identidad. No necesita garantías, crea su disciplina. Y un hombre así no teme al futuro, porque sabe que puede enfrentarlo con la misma fuerza con la que enfrentó sus pensamientos más oscuros. Has conquistado la frontera más difícil, tu mundo interno. Y cuando un hombre conquista su mente, conquista todo lo demás.